Vamos a hablar de uno de los temas más importantes que tenemos en Python, que es el uso de los módulos, los cuales nos permiten importar recursos, entiéndase clases, variables, funciones, desde otros archivos o entre archivos, mejor dicho. Es decir, podemos tener un archivo o varios archivos en los cuales se implementen ciertas funcionalidades que luego nosotros podemos utilizar a lo largo de nuestra aplicación. Fíjate la importancia de esto, ya que sin esto los frameworks modernos no pudieran existir, ya que todo estaría en un solo archivo, cosa que es impensable e impráctico. Entonces, esta es la forma que tenemos otra vez, o en definitiva, para poder importar recursos en otros archivos. Es decir, suponte que tú tienes una aplicación medianamente grande, tienes un proceso para sumar o para gestionar una orden y lo tienes que utilizar en varios archivos. Si no pudieras emplear la importación mediante los módulos, que ya vamos a conocerlo más en detalle, tuvieras que implementar exactamente esa misma función en cada uno de los archivos que necesiten gestionar dicha orden. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para el ejemplo que vamos a seguir tenemos lo que sería lo que pudieras considerar como una librería que vamos a implementar, es decir, un archivo en el cual va a tener las operaciones matemáticas recurrentes, suma, resta, multiplicación y división. Y luego desde otro archivo vamos a importarlo y por supuesto a utilizarlo. Fíjate los nombres que tenemos por acá. Esta la llamé como mymat, puede tener obviamente cualquier nombre, pero este es el nombre o la referencia que vamos a tener para poder importarla. ¿Y cómo se importa? Tenemos varias maneras. La manera más sencilla sería colocar import, la palabra reservada import. También las importaciones usualmente se colocan al inicio. Colocas todas las importaciones que vas a utilizar en dicho archivo y luego, bueno, las utilizas. Colocamos import seguido del nombre del archivo sin la extensión .py. Ya con esto podemos emplear esto como si fuera una especie de clase, tal cual puedes ver. Ya podemos acceder a la suma, la resta, multiplicación y todas las operaciones que tenemos aquí definidas. También puedes indicar cuáles son las que quieres emplear. En este ejemplo se colocaron todas, pero puede ser que para este archivo en particular solamente te interesa la operación de la suma, entonces nada más importas la de la suma. De esta forma. O la de suma y división. Bueno, suma y multiplicación, ya que borra división. Entonces coloca suma y multiplicación. Y así. Otra forma sería indicar que importe todo. Aquí fíjate que la diferencia fundamental entre el import y el from que colocamos acá es que por aquí importamos directamente las funciones, clases o variables del archivo, mientras que aquí se importa como módulo y luego accedemos con el nombre de la misma. Usualmente se emplean son estos formatos, sobre todo este, ya que cuando estamos trabajando con un framework en el cual en un módulo tiene muchos archivos, es decir, muchas cosas, muchas funcionalidades, entonces usualmente no se importa todo con un asterisco y tampoco se importa todo el módulo de esta forma, sino indicamos cuáles son las que queremos emplear. Suponte que tenemos una parte de utilerías para funciones, por ejemplo, para renderizar. En esas funciones también se encuentran, o en ese módulo también se encuentran funciones para poder devolver una respuesta de error, o de éxito, o de redirección. Entonces, usualmente, como no vas a emplear todo, simplemente indicas, mira, yo quiero de este módulo de mi framework importar solamente la de render, porque solamente voy a renderizar templates o vistas, y también voy a hacer una redirección de tipo 400, o mejor dicho, voy a hacer una respuesta de tipo 400. Entonces también importo ese módulo de ese paquete de la respuesta que nos permite dar una, valga la redundancia, una respuesta de tipo 400. Eso de igual manera lo vemos más en detalle, pero ten eso pendiente para cuando empecemos a importar elementos desde el framework. Pero es básicamente eso. Ya bueno, te quería era comentar un poco esto de manera un poco más teórica. Ya en la siguiente clase vamos a hacer justamente este ejercicio y podemos ver aquí algunas opciones más y realmente cómo funciona todo esto. Así que sin más que decir, vamos allá.